Imagina una niña heredera de una vasta fortuna que vive en la más completa oscuridad, creída ciega por todos. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más compleja y estuviera oculta a plena vista, esperando a que los ojos correctos la descubrieran? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. La llegada de Frida a la imponente mansión de los Montés fue como entrar en un laberinto de mármol frío y silencios pesados, un lugar donde el aire mismo parecía contener secretos inconfesables. Su nuevo jefe, el señor Santiago Montés, la recibió en un despacho que olía a cuero caro y a un poder que no necesitaba ser anunciado. Con una voz tan pulcra como el cristal, le entregó una lista de reglas. Recuerde, mi hija es especial, su mundo es oscuro, y nuestro deber es protegerla de cualquier sobresalto. No habrá ruidos fuertes ni preguntas innecesarias. Usted está aquí para servir, nada más que para eso. Frida asintió, sintiendo el peso de un misterio que apenas comenzaba a instalarse sobre sus hombros, como una niebla densa y helada. Frida bajó la mirada, contrastando las manos impecables del millonario con las suyas, curtidas por una vida de esfuerzo. La promesa de un buen salario era la única ancla que la mantenía en ese lugar tan opulento como desalmado. Una oportunidad para reconstruir los pedazos de su propia existencia. La necesidad económica pesaba mucho más que cualquier mal presentimiento, empujándola a seguir adelante para sanar la herida profunda que la pérdida de su propia hija le había dejado en el alma. Un vacío que nada parecía poder llenar. Mi Isabela es un ángel, una criatura delicada que vive en una noche perpetua, continuó Santiago, su tono teñido de una falsa pena que no alcanzaba sus ojos fríos como el hielo. Nació sin el don de la vista y hemos construido este santuario para aislarla del mundo. Cualquier alteración de su rutina, por mínima que sea, es una amenaza directa para su paz. Frida escuchaba con atención, sintiendo cómo se añadía una barra más a la jaula dorada que empezaba a percibir. Él le estaba dando órdenes, pero también una advertencia clara. La mansión no era un hogar, era un escenario controlado, donde ella ahora formaba parte del elenco, y salirse del guión tendría graves consecuencias. La primera vez que vio a Isabela, la niña, estaba sentada junto a un enorme ventanal, sumida en la penumbra del salón. «Buenos días, Isabela. Soy Frida, tu nueva cuidadora», dijo con la voz más suave que pudo encontrar. La niña no se giró, pero su vocecita apenas audible llenó el silencio. «¿Eres tú la que huele a pan recién hecho y a lluvia de la calle?» Frida se sorprendió por la agudeza de su percepción. «Supongo que sí. Vengo de la colonia Doctores», respondió con una sonrisa. Isabela entonces giró la cabeza en su dirección, y sus ojos, aparentemente vacíos, la buscaron. «Papá dice que mi mundo es oscuro, pero a veces siento que hay luz detrás de mis ojos. ¿Crees que eso es posible?». Esa pregunta, tan inocente y profunda, se clavó directamente en el corazón de Frida. Sintió una conexión instantánea y poderosa con esa pequeña alma solitaria. Le recordaba dolorosamente a su propia hija, a esa curiosidad infinita que la vida le había arrebatado. A veces, la luz más importante es la que sentimos por dentro, cariño. Leschino contestó con un nudo en la garganta, sentándose a una distancia prudente. Durante los días siguientes se dedicó a sus tareas con una eficiencia silenciosa, pero sus ojos nunca se apartaban de Isabela. Observaba cómo se movía con una extraña y antinatural precisión, cómo sus manos exploraban las texturas como si leyeran un lenguaje secreto. Algo en su comportamiento no encajaba con el diagnóstico que todos repetían como un mantra.
Santiago Montés era un maestro de las apariencias. En público, interpretaba el papel del padre devoto y sufriente, el filántropo que donaba millones a fundaciones para niños con discapacidades. Las revistas lo aclamaban, la sociedad lo admiraba. Pero dentro de la mansión, era un director de orquesta implacable. Cada empleado, cada médico, cada tutor seguía sus órdenes sin hacer preguntas. Frida vio cómo despidió a un fisioterapeuta que sugirió tímidamente terapias de estimulación visual. «Mi hija no necesita falsas esperanzas», sentenció Santiago con una frialdad que helaba la sangre. Esto solo aumentó la inquietud de Frida. ¿Qué ocultaba con tanto celo para reaccionar de forma tan desmedida ante una simple sugerencia profesional? Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca, escuchó una conversación entre Santiago y la pediatra de la familia, la doctora Elena Rojas. «Los nuevos análisis son concluyentes, Santiago. No hay actividad en el nervio óptico. El diagnóstico se mantiene», decía la doctora, aunque su voz sonaba forzada, como si recitara un guión aprendido. «Excelente, Elena. Agradezco tu lealtad. Esta familia ya ha sufrido bastante. No necesitamos cotilleos baratos en la prensa», respondió él, y Frida pudo sentir la amenaza velada en sus palabras. La doctora asintió y se fue rápidamente, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Frida se preguntó qué tipo de lealtad era aquella, una que parecía más cimentada en el miedo que en la confianza. La rutina de Isabela era monótona y controlada. Un ciclo sin fin de clases de piano, lecciones de braille y paseos por el jardín interior, siempre bajo supervisión. Frida notó que la niña parecía tener una conciencia espacial asombrosa, esquivando muebles con una fluidez que parecía imposible para alguien que nunca había visto. En una ocasión, una copa de cristal cayó de una mesita. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Isabela se apartó instintivamente, un instante antes de que los fragmentos se esparcieran por el suelo donde ella había estado. Nadie más pareció notarlo, pero para Frida fue una señal de alarma, una pieza más en un rompecabezas cada vez más inquietante y oscuro que se estaba formando en su mente. Un día, mientras Frida vigilaba a Isabela en el jardín interior, una mariposa de un azul vibrante revoloteó cerca de la niña. Isabela estaba de espaldas, pero en el instante en que la mariposa pasó junto a su cabeza, sus ojos hicieron un movimiento casi imperceptible, un diminuto y rápido seguimiento del vuelo. Duró menos de un segundo. «¿Has visto eso?», preguntó Frida a otra empleada, Carmen. La mujer mayor ni siquiera levantó la vista de su labor. «Aquí no hay nada que ver, muchacha, y si lo hubiera, es mejor no mirar. El señor Montés paga bien por la discreción y castiga duramente la curiosidad». La advertencia era clara. En esa casa, la ignorancia era una forma de supervivencia. La soledad de Isabela era abrumadora. No tenía amigos y no iba a la escuela. Frida intentaba traerle pequeños trozos del mundo exterior, describiéndole los colores y las formas con todo lujo de detalles. Cada noche, al volver a su pequeño apartamento en la colonia Doctores, sentía que cruzaba un portal. En su barrio, la vida se derramaba por las calles con ruido y dificultades, pero la gente vivía. En la mansión Montés, el dinero había comprado un silencio opresivo que asfixiaba a una niña inocente. Frida se dio cuenta de que la verdadera ceguera no estaba en los ojos de Isabela, sino en los corazones de quienes la rodeaban y perpetuaban esa farsa cruel. En una entrevista para una revista de sociedad, Santiago posó con Isabela en brazos, la niña, con una expresión ausente y perdida. «Mi hija es un ángel, mi mayor dolor, pero también mi mayor orgullo», declaró a la cámara, dejando que una lágrima perfectamente calculada rodara por su mejilla. Frida, que vio la lamentable escena en la televisión de la cocina, sintió una oleada de náuseas.
Conocía la mirada fría que se escondía detrás de esa máscara de padre afligido. Sabía que todo era una actuación, una obra de teatro macabra de la que Isabela era la prisionera protagonista. Pero ¿por qué un padre haría algo tan monstruoso? La pregunta resonaba en su mente sin encontrar respuesta. Un día, mientras ordenaba la habitación de Isabela, encontró unas viejas gafas de sol escondidas en un libro. Le preguntó a la niña por ellas. La reacción fue de pánico absoluto. «Guárdalas, papá no puede verlas», susurró, arrebatándoselas con una agilidad sorprendente. «Me las regaló mi mamá. Dijo que eran para cuando el sol fuera demasiado brillante para mis ojos sensibles». La mención de su madre, fallecida hacía años, abrió una nueva puerta de dudas. La versión oficial era un trágico accidente, pero en la casa nadie hablaba de ella. Isabela la recordaba, y la recordaba asociada a la luz y a la protección contra ella. No tenía ningún sentido. El control de Santiago era absoluto y se extendía a cada rincón de la vida de su hija. Frida descubrió con horror que incluso el menú de Isabela estaba diseñado para evitar ciertos nutrientes que, según algunos estudios, podían mejorar la función ocular. Todo estaba meticulosamente planeado para mantener y perpetuar la condición de la niña. La comida, la intensidad de la luz en las habitaciones, la falta de estímulos visuales, la ausencia de preguntas. Era una conspiración del silencio orquestada por su propio padre. Frida se sentía como una intrusa que había descubierto un crimen horrible, pero no tenía a quien contárselo. Cualquier palabra suya sería desestimada. La oportunidad llegó una tarde lluviosa. Santiago no estaba en casa y Frida le propuso a Isabela ordenar un viejo baúl de juguetes de su madre. Mientras revolvían entre muñecas antiguas y cajas de música, Frida encontró algo envuelto en papel de seda. Era un exquisito pañuelo de seda bordado con delicadas flores de lavanda. Isabela, al tocarlo, se quedó completamente quieta. «Es de mamá», dijo en un susurro cargado de emoción. «Me lo ponía para jugar a la gallinita ciega. Decía que el mundo era más bonito cuando lo descubrías poco a poco». La revelación golpeó a Frida como un rayo. No era un juego, era un entrenamiento deliberado. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era Santiago. Su mirada pasó del baúl abierto al objeto en las manos de Frida y su rostro se convirtió en una máscara de furia helada. «Le he dicho explícitamente que no toque las pertenencias de mi difunta esposa», dijo con una voz baja y peligrosa. Se acercó a ellas y le arrebató el delicado tejido a Frida, guardándolo bruscamente en el bolsillo de su chaqueta. «Y usted, Isabela, a su cama. Ya ha tenido suficiente agitación por hoy». El tono no admitía réplica. La pequeña ventana de libertad se había cerrado de golpe, dejando solo un frío glacial en la habitación. Esa noche, Frida no pudo dormir. La imagen de Isabela siguiendo el vuelo de la mariposa, las gafas de sol escondidas y las palabras sobre el juego de la gallinita ciega daban vueltas en su cabeza. Todas las piezas por separado parecían extrañas, pero juntas apuntaban a una misma y terrible conclusión. Isabela podía ver, o al menos podía ver mucho más de lo que su padre quería que el mundo creyera. La mentira era tan monstruosa y elaborada que parecía increíble, pero las piezas encajaban con una lógica aterradora. Santiago no estaba protegiendo a su hija, la estaba aprisionando en una oscuridad fabricada. Frida sabía que estaba en una posición increíblemente peligrosa. Era una simple empleada contra uno de los hombres más poderosos de la ciudad. No tenía dinero, ni contactos, ni credibilidad. Santiago podía destruirla con una sola llamada, acusarla de robo, de secuestro o simplemente de locura. El miedo le recorría el cuerpo, un miedo frío y paralizante,
Pero entonces pensó en Isabela, en su vocecita preguntando por la luz detrás de sus ojos. Pensó en su propia hija perdida y supo que no podía dar la espalda sin importar el riesgo que corriera. Su conciencia no se lo permitiría. Al día siguiente, mientras limpiaba el despacho de Santiago, se fijó en un informe médico que él había dejado sobre la mesa. Era el historial de Isabela. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, lo abrió con manos temblorosas. Notó algo extraño de inmediato. Faltaban varias páginas y un apartado crucial, el de las pruebas oculares realizadas al nacer, estaba sospechosamente incompleto. Las anotaciones eran vagas y no parecían corresponder a un diagnóstico tan severo. Estaba segura de que esos documentos habían sido alterados deliberadamente para ocultar una verdad que no debía salir a la luz, una verdad que ahora ella estaba decidida a encontrar. La tensión en la mansión era cada vez mayor. Santiago parecía sentir la desconfianza de Frida y la seguía con la mirada. Un día, mientras ella pulía la plata, él se le acercó por detrás. «Señorita, parece usted muy distraída. Espero que no esté confundiendo su rol con el de una detective. Sería un error lamentable para su futuro», susurró cerca de su oído. La amenaza era directa y la humillación íntima y sin testigos. Frida tragó saliva y asintió. «No, señor, solo estoy concentrada en mi trabajo». Pero por dentro, su resolución se endurecía como el acero. La había amenazado, y eso solo la convencía más de que tenía razón. La doctora Rojas volvió a visitar la mansión. Frida se las arregló para estar cerca cuando examinaba a Isabela, moviendo una pequeña luz frente a sus ojos. «No hay reacción pupilar como siempre», declaró la doctora en voz alta. Pero Frida, observando desde el quicio de la puerta, vio algo que la doctora pareció ignorar. Un leve, casi imperceptible parpadeo de Isabela cuando la luz pasó frente a ella. Era un reflejo involuntario que cualquiera con ojos funcionales tendría. La doctora lo ignoró. O, peor aún, fingió no verlo para complacer a su jefe y mantener la farsa. La complicidad era evidente. Aquella noche, movida por una certeza que le oprimía el pecho, Frida entró sigilosamente en la habitación de Isabela, se acomodó en una esquina oscura y simplemente observó. Después de un largo rato, la niña se movió entre sueños y su mano se estiró con naturalidad para buscar un vaso de agua en la mesita de noche. Lo hizo con una precisión asombrosa, sin tantear en la oscuridad, yendo directamente al objeto como si pudiera verlo. Para Frida, ese simple gesto fue la confirmación final e irrefutable. La cruel y elaborada mentira era real. El siguiente paso era encontrar la manera de demostrarlo. Frida sabía que la intuición no era suficiente para derribar un imperio. Necesitaba pruebas concretas. En la mansión se movía como una sombra con los ojos abiertos, buscando cualquier fisura en la perfecta fachada de Santiago. Analizaba cada gesto de Isabela, cada palabra susurrada. La niña era una prisionera que ni siquiera sabía que tenía la llave de su propia celda. Frida se prometió a sí misma que encontraría esa llave y se la entregaría sin importar el precio que tuviera que pagar. Pero ¿por dónde empezar en un laberinto tan custodiado por el poder y el dinero? Una tarde, mientras ayudaba a Isabela a vestirse, la niña le hizo una pregunta que la dejó helada. «Frida, ¿cómo son las nubes? Mi mamá decía que eran como ovejas de algodón flotando en un mar azul. ¿Tú también las ves así?» La pregunta era de una inocencia desgarradora. Isabela hablaba de ver con una naturalidad que contradecía su supuesta condición. Frida tragó saliva buscando las palabras. «Sí, cariño, a veces se ven exactamente así, otras veces parecen castillos gigantes». La niña sonrió, una sonrisa genuina que rara vez se permitía, encendiendo una nueva llama de esperanza en el corazón de Frida. Frida decidió volver a revisar la habitación de la niña, esta vez con una atención casi forense.
No buscaba polvo, sino secretos. Debajo de la cama, en una caja de zapatos que contenía viejos dibujos, encontró algo que la hizo contener la respiración. Eran las gafas de sol que Isabela le había arrebatado. Al lado había varios dibujos. Eran trazos infantiles, pero representaban claramente un sol amarillo y brillante, un cielo azul y una figura sonriente. Un niño ciego de nacimiento no podría dibujar el sol con ese color y esa forma. Era la primera prueba sólida que tenía en sus manos. Esa misma noche, decidió hablar con Carmen, la empleada más antigua. La encontró en la cocina. «Carmen, necesito preguntarte algo sobre la señora Montés, la madre de Isabela», empezó Frida con cautela. La mujer mayor suspiró, su rostro marcado por años de silencio. «Muchacha, hay puertas que es mejor no abrir. La señora era una mujer llena de luz, pero esa luz se apagó muy deprisa en esta casa. No revuelvas el pasado». Carmen se levantó y se fue, dejando a Frida con más preguntas que respuestas. ¿Qué le había pasado realmente a la madre de Isabela? ¿Su muerte fue realmente un accidente? Al día siguiente, Frida se armó de valor y preparó una prueba irrefutable. Llevó a Isabela al jardín interior. Sacó de su bolsillo un pequeño espejo. «Isabela, vamos a jugar a cazar el sol. Mira, voy a intentar atrapar un rayo de luz con esto», le dijo, moviendo el espejo para que un reflejo danzara en la pared. Los ojos de Isabela, de forma instintiva, siguieron el punto de luz que se movía erráticamente. Era un reflejo neurológico que solo una persona con visión funcional podía tener. La prueba era definitiva. La había grabado discretamente con su teléfono móvil, sabiendo que podría ser su única oportunidad. La pequeña no se dio cuenta de lo que acababa de hacer, simplemente reía con el juego. «Lo atrapaste, Frida. Es como una estrella fugaz en la pared», exclamó, aplaudiendo con una alegría pura. Frida sintió que el corazón se le salía del pecho, una mezcla de euforia y terror. Tenía la prueba, pero solo ella la había visto. En ese momento, escuchó unos pasos a sus espaldas. Se giró bruscamente y vio a Santiago Montés observándola desde la puerta del salón, con una expresión indescifrable. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Había visto la reacción de su hija y el teléfono en su mano? «Veo que le gustan los juegos sencillos, señorita», dijo Santiago con una calma aterradora, acercándose a ellas. ¿No cree que está sobreestimulando a la niña? Su mundo debe permanecer tranquilo». El millonario tomó a Isabela de la mano con una delicadeza ensayada. «Vamos, cariño, es hora de tu lección de piano. Deja que Frida limpie sus juguetes». La palabra «juguetes» salió de su boca con un desprecio helado. La humillación fue sutil, pero profunda. La había reducido a una simple sirvienta, recordándole su lugar. La advertencia era clara: no vuelvas a intentarlo, o las consecuencias serían graves. Frida decidió que no podía seguir sola. Necesitaba un aliado y pensó en la doctora Elena Rojas. A pesar de su lealtad a Santiago, era una profesional de la salud. Quizás su juramento hipocrático pesaría más que su miedo. Consiguió el número de la consulta y llamó desde una cabina. «Buenos días, quisiera una cita con la doctora Rojas para una consulta privada». «Es un asunto delicado», dijo, intentando que su voz no temblara. La recepcionista le dio una cita para 2 días después en el Hospital Central. El plan estaba en marcha. Era su única oportunidad de encontrar un aliado dentro del sistema. Antes de la cita, sintió que necesitaba una última prueba, algo que conectara con la madre de Isabela. Recordó el aroma de lavanda que la niña había mencionado, asociado a su madre. Una noche, cuando Santiago había salido, entró en la habitación de la niña. Isabela ya dormía. Con cuidado, sacó un pequeño frasco de esencia de lavanda de su bolsillo y lo abrió cerca de la pequeña. «Isabela, es el perfume de tu mamá», susurró. La niña se movió entre sueños y, sin abrir los ojos, susurró una sola palabra:
mariposas. Frida quedó confundida, pero luego recordó el jardín de la difunta señora, lleno de lavanda, siempre atrayendo mariposas. La revelación la dejó sin aliento. Isabela no recordaba un perfume, recordaba una escena completa. Su cerebro había asociado el aroma con una imagen visual. Las mariposas revoloteando sobre las flores de lavanda en el jardín de su madre. Era un recuerdo puramente visual, una prueba más de que la niña no siempre había vivido en la oscuridad. Con esa nueva certeza guardada en el corazón, se sintió más fuerte para enfrentar a la doctora Rojas. Ya no eran solo sospechas, eran hechos que se iban acumulando uno tras otro, construyendo un caso irrefutable. Su determinación se solidificó como una roca. El día de la cita, Frida se vistió con su mejor ropa. Al llegar al imponente hospital central, se sintió pequeña. En la sala de espera, ensayaba lo que iba a decir. Cuando la llamaron, entró en el consultorio y se encontró cara a cara con la doctora Rojas, quien la miró con sorpresa y enfado. ¿Usted? ¿Qué significa esto? Creí que era una nueva paciente. La doctora se cruzó de brazos, completamente a la defensiva, dejando claro que no era bienvenida en su territorio profesional. La tensión se podía cortar con un cuchillo en aquella habitación esterilizada y fría. Doctora, por favor, solo necesito 5 minutos. No estoy aquí como empleada, sino como una mujer preocupada por una niña, suplicó Frida. Se trata de Isabela. Creo que se está cometiendo un terrible error con ella. La doctora Rojas frunció el ceño. Su expresión se endureció. El diagnóstico de Isabela Montes es claro y ha sido confirmado. No sé qué pretende, pero está jugando con fuego. Le recomiendo que se retire ahora mismo antes de meterse en problemas serios. Su tono era una amenaza velada, una orden directa para que abandonara su cruzada por la verdad y dejara las cosas como estaban. Y el reflejo de seguimiento ocular que ignoró el otro día, la retó Frida, su voz ganando fuerza. Vi cómo los ojos de Isabela seguían la luz de su oftalmoscopio. Usted también lo vio, pero fingió que no había pasado nada. ¿Por qué? La doctora palideció por un instante, una reacción casi imperceptible que confirmó las sospechas de Frida. Sin embargo, se recompuso rápidamente. Usted no sabe de lo que habla. Está viendo cosas donde no las hay. Ahora, si me disculpa, tengo pacientes de verdad que atender. Pulsó un botón en su escritorio. Seguridad, por favor, a mi consultorio. La humillación fue total. 2 guardias de seguridad entraron y la escoltaron amablemente hacia la salida, como si fuera una perturbada. No, solo no la había creído, sino que la había tratado como a una delincuente. Había perdido su única oportunidad de encontrar una aliada. Al volver a la mansión, el ambiente era gélido. Santiago la esperaba en el vestíbulo, con los brazos cruzados y una mirada que podría congelar el fuego. Así que ha decidido llevar sus delirios fuera de esta casa. La doctora Rojas me ha llamado. Me ha contado su patética actuación en el hospital. No voy a tolerar esta insubordinación. Usted representa un peligro para la estabilidad emocional de mi hija, continuó Santiago, acercándose a ella. Recoja sus pertenencias de inmediato. Está despedida. Tiene 10 minutos para abandonar mi propiedad. Si vuelve a acercarse a mi hija o a mi familia, me aseguraré personalmente de que no vuelva a encontrar trabajo en esta ciudad. ¿Le ha quedado claro? La amenaza era brutal y directa. La había despojado de todo, su trabajo, su acceso a Isabela y su dignidad en un instante, dejándola completamente indefensa y sola en un mundo que parecía pertenecerle a él. Frida recogió sus pocas cosas en una bolsa, con las manos temblando y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Al pasar por delante del salón de música, vio a Isabela al piano, ajena a todo. La niña levantó la cabeza como si sintiera su presencia. «Frida, ¿eres tú?»,
preguntó con su vocecita. Frida no pudo responder. Un nudo en la garganta se lo impedía. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta principal, sintiendo el peso de su fracaso en cada paso que daba, dejando a la niña atrás, atrapada en su jaula de silencio y mentiras, ahora sin ninguna aliada dentro. Una vez fuera, en la calle, el ruido de la ciudad la golpeó con fuerza. Se sentía sola y desamparada. Había perdido la batalla. Santiago había ganado. La verdad sobre Isabela quedaría enterrada para siempre bajo capas de dinero, poder e influencia. Se sentó en un banco, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Todo su esfuerzo había sido en vano. La imagen de la carita triste de Isabela, condenada a una vida de oscuridad, no se le borraba de la mente. Parecía que la oscuridad finalmente la había vencido a ella también, dejándola sin esperanza y sin rumbo. ¿Qué podía hacer ahora? Esa noche, en su humilde apartamento, Frida encendió la televisión. De repente su sangre se heló. En la pantalla apareció Santiago Montés, sonriente, en una gala benéfica, sosteniendo a Isabela en sus brazos. «Mi hija es mi mayor inspiración», decía Santiago a los periodistas. «Su valentía en su mundo de oscuridad me impulsa a luchar por otros». Aquella escena fue como una bofetada. La hipocresía era tan monstruosa que sintió una oleada de rabia que barrió todo su miedo. La lucha por Isabela no había terminado. En realidad, en ese preciso instante, acababa de empezar de verdad. Miró a su alrededor, a la modestia de su hogar, y pensó en la opulencia de la mansión. Eran dos mundos distintos, pero la justicia debía ser la misma para ambos. Si el sistema estaba diseñado para proteger a hombres como Santiago, entonces tendría que encontrar una manera de romperlo. Ya no se trataba solo de Isabela, se trataba de todas las víctimas silenciosas que sufrían a manos de los poderosos. Su dolor personal por la pérdida de su propia hija se transformó en una fuerza imparable. Iba a sacar a la luz la verdad, costara lo que costara, aunque tuviera que enfrentarse al mundo entero. Al día siguiente, con una nueva determinación, Frida comenzó a buscar ayuda. Sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaba a alguien que la creyera y que tuviera las herramientas para enfrentarse a un hombre como Santiago Montés. Empezó a buscar abogados y organizaciones de derechos humanos. Recibió muchas negativas. La mayoría la despachaba en cuanto mencionaba el nombre de Montés. Parecía que todo el mundo le tenía miedo o le debía algún favor. Pero Frida no se desanimó. Sabía que en algún lugar tenía que haber alguien valiente que no se vendiera al poder del dinero y la influencia. Finalmente, encontró a un joven abogado llamado David, que trabajaba en una pequeña organización sin ánimo de lucro. Al principio, él también se mostró escéptico. «Señora, lo que usted me está contando es una acusación muy grave contra uno de los hombres más respetados del país. Necesitamos pruebas contundentes, no solo intuiciones», le dijo con seriedad. Frida lo miró directamente a los ojos, su mirada firme y honesta, y sacó su teléfono. «Tengo esto», dijo, mostrándole el video del reflejo en 1900. «El jardín. Y tengo más. La verdad es más fuerte que cualquier mentira, por muy grande que sea». Le contó todo con detalle. El video del reflejo, los dibujos del sol y las gafas escondidas, la revelación del recuerdo visual asociado al aroma. David observaba y escuchaba, su expresión cambiando del escepticismo al interés y finalmente a la indignación. «Si lo que dice es cierto, no estamos ante un simple caso de negligencia. Estamos ante un crimen de una crueldad inimaginable», afirmó el joven abogado, cerrando su libreta, ahora completamente convencido de que Frida decía la verdad. Estaba claro que tenía que ayudarla a hacer justicia, sin importar a quién tuvieran que enfrentarse en el proceso.
El problema, continuó David, es que la palabra de usted contra la de Santiago Montés y su ejército de médicos no vale nada en un tribunal. Necesitamos algo irrefutable, algo que él no pueda comprar ni desacreditar. Frida asintió, comprendiendo la magnitud del desafío. «Tengo algo más», dijo, y de su bolso sacó con cuidado el delicado pañuelo de seda que había logrado recuperar antes de ser despedida. Esto pertenecía a su madre. Isabela lo identificó por las flores bordadas, no por el olor. «Es un recuerdo visual, lo sé». El abogado lo tomó, entendiendo que era más que una tela. Era un vínculo con la verdad. «Hay una manera, pero es arriesgada», dijo David finalmente. «Podríamos solicitar una evaluación médica independiente de la niña, supervisada por un juez. Si logramos presentar suficientes indicios para que un tribunal admita la petición, obligarían a Santiago a permitir que un equipo de médicos neutrales examine a Isabela. Sería nuestra única oportunidad de que la verdad salga a la luz de manera oficial». La idea era aterradora, pero también era la única luz de esperanza que tenía. Era un todo o nada. El riesgo era enorme, pero la recompensa era la libertad de una niña inocente. Frida pensó en Isabela, atrapada en esa jaula de oro y silencio. Pensó en su sonrisa cuando vio el reflejo de luz danzando en la pared. Recordó su voz, preguntando cómo eran las nubes. No había elección posible. Tenía que hacerlo, por ella. «Estoy dispuesta a correr el riesgo. Haré lo que sea necesario para liberar a esa niña», respondió con una convicción que sorprendió incluso a David. El joven abogado sonrió por primera vez. «Bien, entonces tenemos mucho trabajo por delante. Vamos a preparar la demanda más sólida que esta ciudad haya visto jamás. Una que ni todo su dinero pueda detener». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Frida y David trabajaron sin descanso, reuniendo cada detalle. Frida relató minuciosamente cada conversación. David, por su parte, investigó el pasado de Santiago, descubriendo que la muerte de su esposa, catalogada como accidente, había estado rodeada de circunstancias extrañas. El informe dice que cayó por las escaleras en plena luz del día. Pero era una mujer joven y sana. Nunca se hizo una investigación a fondo, explicó David. Frida recordó el informe médico incompleto. Faltaban las pruebas oculares del nacimiento, le dijo. Todo estaba conectado. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. A pesar de los obstáculos, no perdieron la esperanza. David redactó una petición legal conmovedora y detallada, adjuntando la declaración jurada de Frida y el video como prueba inicial. En ella, describían todas las pruebas y solicitaban formalmente al tribunal una evaluación oftalmológica y psicológica independiente para Isabela Montés, alegando un posible abuso. Era un misil directo a la línea de flotación del Imperio de Santiago. Sabían que en cuanto la presentaran, se desataría una guerra sin cuartel. Habían decidido despertar al monstruo y estaban listos para enfrentarlo, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, en la mansión, la vida de Isabela seguía su curso monótono. Santiago había contratado a una cuidadora más severa que seguía sus instrucciones al pie de la letra. Se aseguró de que la niña no tuviera ningún estímulo, queriendo borrar cualquier rastro de la influencia de Frida, pero no podía borrar los recuerdos. Una noche, Isabela soñó con una mariposa azul. «Papá, ¿qué es el color azul?», le preguntó a su padre a la mañana siguiente. Santiago se quedó helado. «Los colores no existen para ti», respondió con frialdad, jurando por dentro destruir a la mujer que se había atrevido a desafiarlo. Lo que Santiago no sabía era que el desafío ya había tomado forma legal. Un oficial de justicia se presentó en la puerta de su mansión con un sobre sellado. Al leer el contenido, su rostro pasó de la incredulidad
a la furia más absoluta. Una demanda, una petición para examinar a su hija interpuesta por una exempleada. Inmediatamente llamó a su equipo de abogados. Quiero que aplasten a esa mujer. Quiero que la arruinen, que la dejen en la calle y que deseara no haber nacido nunca. Usen todo lo que tengan. No me importa el precio. La guerra había sido declarada oficialmente. La primera estrategia de los abogados de Montés fue desacreditar a Frida. Filtraron a la prensa historias falsas sobre ella, pintándola como una empleada resentida y mentalmente inestable que buscaba venganza y dinero. Sacaron a relucir la trágica historia de la pérdida de su propia hija, sugiriendo que proyectaba sus traumas en Isabela. Frida vio su foto en los periódicos, acompañada de titulares crueles. Se sintió expuesta y calumniada, pero David la tranquilizó. Mantente fuerte, están atacando a la persona porque no pueden atacar los hechos. Esto significa que tienen miedo de la verdad, no dejes que te quiebren. A pesar de la campaña de desprestigio, el juez encargado del caso, un hombre mayor y respetado, decidió admitir a trámite la petición. No la aprobó, pero convocó a una audiencia preliminar para escuchar a ambas partes. Era una pequeña victoria. Santiago Montés estaba furioso. No estaba acostumbrado a que nadie cuestionara sus decisiones. Se vio obligado a jugar en un terreno que no controlaba del todo, el de la ley. Y eso lo ponía nervioso, aunque nunca lo demostrara en público. La fachada de hombre intocable empezaba a mostrar sus primeras grietas y eso le aterraba más que nada. En la mansión, el ambiente se volvió aún más opresivo. Isabela sentía la tensión de su padre, aunque no entendía la causa. Lo notaba más irritable, más ausente. Se sentía más sola que nunca. A menudo, en el silencio de su habitación, susurraba el nombre de Frida, recordando sus historias sobre el mundo exterior, sobre los colores, las nubes y las estrellas. Esas historias se habían convertido en su único refugio, en la única luz que existía en su vida. No sabía que al otro lado de los muros, la mujer que le había hablado de la luz estaba librando una batalla por ella. Frida y David se prepararon para la audiencia como si fuera el juicio final. Repasaron cada detalle, cada posible pregunta, cada ataque. Santiago intentará pintarte como una loca obsesionada. Su abogado te hará preguntas personales para hacerte perder el control. No caigas en su trampa. Responde con calma, con la verdad. Tu honestidad es nuestra mejor arma, le aconsejó David. Frida sentía un miedo atroz, pero la imagen de Isabela le daba fuerzas para seguir adelante. Iba a subirse a ese estrado y contar su verdad, aunque fuera lo último que hiciera en su vida. Una noche antes de la audiencia, Frida no podía dormir. Miraba por la ventana el cielo estrellado y pensó en la pregunta de Isabela sobre las nubes, una prueba de que su mente anhelaba imágenes que le habían sido negadas. La niña sentía la verdad, sentía la luz en su interior, pero su padre le había prohibido verla con sus propios ojos. Frida se juró a sí misma que haría todo lo posible para que Isabela no solo sintiera el brillo de las estrellas, sino que también pudiera verlas en todo su esplendor, libre de la oscuridad impuesta por un capricho cruel. La mañana de la audiencia, Frida se puso su vestido más digno. Al llegar al Tribunal de Justicia, una nube de periodistas los rodeó. Los flashes de las cámaras la cegaban. ¿Es cierto que fue despedida por robo?, le gritaba uno. ¿Está usted obsesionada con la hija de su exjefe?, preguntaba otra. David la protegió, abriéndose paso entre la multitud. Frida caminaba con la cabeza alta, aunque por dentro temblaba como una hoja. Sabía que al cruzar esa puerta, su vida cambiaría para siempre. La batalla por la verdad estaba a punto de
comenzar, y ella era la única soldado en el frente. Dentro de la sala el ambiente era solemne y tenso. Santiago Montés ya estaba allí, sentado junto a su abogado, un hombre de aspecto impecable. El millonario la miró con un desprecio infinito, como si fuera un insecto. Frida desvió la mirada y se sentó junto a David, respirando hondo para calmar los latidos de su corazón. El juez entró y todos se pusieron en pie. La batalla estaba a punto de comenzar. El destino de una niña inocente se decidiría en esa sala, entre los muros fríos de la ley, donde el dinero y el poder se enfrentaban a la verdad de una mujer humilde. El abogado de Montes comenzó su ataque. Durante casi una hora interrogó a Frida de manera agresiva, intentando torcer cada una de sus palabras. No es cierto que usted perdió a una hija. No es posible que su dolor la esté llevando a imaginar cosas, a proyectar sus deseos en una niña vulnerable. Cada pregunta era un dardo envenenado, diseñado para hacerla parecer inestable y poco fiable ante el juez. La estrategia era clara: destruirla como testigo antes de que pudiera contar su historia. Querían que el mundo la viera como una loca desesperada por atención. Frida respondió con una calma que no sabía que poseía, contando su historia con una sinceridad que empezó a calar en el juez. Mi dolor me hace más sensible al sufrimiento de un niño. No me hace inventarlo, declaró con firmeza, mirando directamente a los ojos del abogado. No se derrumbó, no gritó. Simplemente relató los hechos que había presenciado, uno tras otro, con una claridad y una convicción que llenaron la sala de un silencio respetuoso. Su dignidad frente al ataque brutal se convirtió en su mejor defensa, ganándose la atención y el respeto del tribunal. Luego fue el turno de David. Con una lógica implacable, presentó todas las inconsistencias. Mostró el video del reflejo, los dibujos, y habló de los informes médicos incompletos. No pedimos que nos crean a ciegas, señoría. Solo pedimos que permitan que la ciencia hable. Una evaluación médica independiente y objetiva es la única forma de despejar cualquier duda y actuar en el mejor interés de la menor. ¿A qué le teme el señor Montes? Si está tan seguro del diagnóstico, ¿por qué oponerse a una simple confirmación? Su argumento era sólido, basado en la lógica y la protección de la niña. Santiago Montés fue llamado a declarar. Con una actuación digna de un actor, se presentó como un padre devoto y roto por el dolor. Habló de la condición irreversible de su hija, del sufrimiento de su familia y de cómo la obsesión de una exempleada estaba causando un daño irreparable a una niña frágil. Lloró. Su voz se quebró en los momentos justos. Era una manipulación magistral, diseñada para conmover al juez. Frida lo observaba con una mezcla de asco y fascinación. Era un verdadero maestro del engaño, un monstruo disfrazado de santo que jugaba con los sentimientos de todos. El juez escuchó a ambas partes en silencio, su rostro impasible. Al final de la larga sesión, se tomó un momento para revisar sus notas. El silencio en la sala era absoluto. Finalmente, levantó la vista. Dadas las circunstancias presentadas y velando siempre por el interés superior de la menor, este tribunal considera que existen indicios suficientes para justificar la realización de una evaluación médica independiente. Ordeno que la menor Isabela Montés sea examinada por un equipo de 3 especialistas designados por este juzgado. Un no. Murmullo recorrió la sala. La máscara de Santiago se agrietó por primera vez. La cara de Santiago Montés se descompuso por una fracción de segundo, revelando la furia bajo su máscara de aflicción. Habían ganado la primera batalla. Frida sintió que las piernas le fallaban y se aferró al brazo de David, que le sonreía con alivio. Era solo el primer asalto, pero era una victoria crucial. Por primera vez, alguien con poder había escuchado su voz y había abierto una puerta a la verdad. La luz
por fin, empezaba a filtrarse en la oscuridad que rodeaba la vida de Isabela. El gigante había sido herido por primera vez y ahora sabían que no era invencible. Al salir del tribunal, los periodistas los volvieron a rodear, pero el tono era diferente. La decisión del juez había cambiado las reglas del juego. Santiago Montés salió furioso, sin hacer declaraciones, empujando a los reporteros. Frida, por su parte, se detuvo un instante. Miró a las cámaras con una serenidad recién encontrada. Quiero la verdad para Isabela. Todos los niños merecen vivir en la luz, dijo, antes de que David la guiara hacia un taxi. Sus palabras resonaron, plantando una semilla de duda en la opinión pública que había sido manipulada por la maquinaria de Montés. El día de la evaluación médica llegó. Isabela fue llevada al hospital por su padre y un séquito de abogados. La niña parecía asustada y confundida. Frida y David también estaban allí, en una sala de espera contigua. Después de lo que pareció una eternidad, una de las doctoras salió. «¿Y bien, doctora, han confirmado mi diagnóstico?», preguntó Santiago con arrogancia. La doctora lo miró fijamente. «Señor Montés, los resultados son complejos. Quisiéramos hablar con la niña a solas, sin su presencia. Es el procedimiento estándar». Por primera vez, Santiago Montés había perdido el control total de la situación. Dentro de la sala, una psicóloga se sentó frente a Isabela con una sonrisa amable y le ofreció lápices de colores. «Hola, Isabela, ¿te gustaría dibujar algo para mí? Lo que tú quieras». La niña dudó un momento, mirando los lápices con una mezcla de anhelo y miedo. Luego, lentamente, su manita se extendió y cogió un lápiz. Eligió el de color azul y, sin que nadie se lo pidiera, empezó a dibujar una mariposa con alas vibrantes. Después, cogió el amarillo y dibujó un sol radiante. Era la prueba pura y espontánea que necesitaban, la verdad emergiendo en un trozo de papel. La sala del Tribunal de Justicia estaba abarrotada, cargada de una electricidad que erizaba la piel. Los flashes de las cámaras rebotaban en la madera oscura, creando un parpadeo incesante. Santiago Montés observaba la escena con una arrogancia apenas disimulada, flanqueado por un equipo de abogados que parecían tiburones listos para atacar. Al otro lado, Frida se sentía diminuta, sentada junto a David, aferrada a su bolso como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Era la batalla final, y todo el mundo había acudido para presenciar el espectáculo. El destino de una niña estaba a punto de decidirse para siempre. El abogado principal de Santiago, un hombre de retórica afilada, se puso en pie y comenzó su demolición. Como sus señorías pueden comprobar, los expertos concluyen que no hay evidencia de visión funcional. Sugieren, con base en la ciencia, que los dibujos son producto de la sugestión de una cuidadora obsesionada. Para reforzar su argumento, llamó al estrado a la doctora Elena Rojas, quien reafirmó su diagnóstico con una compostura gélida. «He tratado a Isabela desde su nacimiento. La señorita Frida, en su bienintencionado pero equivocado afán, ha confundido sus esperanzas con hechos, poniendo en riesgo la frágil estabilidad de una niña discapacitada». Finalmente, el abogado se giró hacia Frida, que había sido llamada a declarar, y le lanzó la estocada final. «¿No es cierto, señora, que usted perdió trágicamente a su propia hija hace unos años? ¿No es posible que su inmenso y comprensible dolor la esté llevando a proyectar una fantasía sobre Isabela, a intentar recuperar lo que perdió, incluso si eso significa destruir la vida de una niña inocente?» La humillación pública fue devastadora. Los murmullos se extendieron como pólvora. Santiago Montés la miró y agitó la mano con un gesto de desdén, como si apartara a un insecto molesto que se había atrevido a importunarle. Todo parecía completamente perdido. El juez la miraba con severidad, visiblemente influenciado y a punto de
desestimar el caso por falta de pruebas contundentes. Fue en ese preciso instante cuando Frida sintió una fuerza inesperada. Miró directamente al juez, sus ojos llenos de una sinceridad pura. «Señoría, con su permiso, ¿puedo hacerle una pregunta a Isabela? Solo una, delante de todos ustedes». El abogado de Santiago saltó. «Protesto, pretende manipular a una menor». Pero el juez levantó una mano, pidiendo silencio. Tras un largo y tenso segundo, asintió. «Protesta denegada. Traigan a la menor. Proceda, señora». Isabela entró en la sala de la mano de una funcionaria, pareciendo aún más pequeña y frágil en medio de la imponente arquitectura. Era como un pajarillo asustado. Frida se levantó y se acercó a ella lentamente, con pasos suaves para no asustarla. Se arrodilló para quedar a su altura, creando una pequeña burbuja de intimidad en medio del caos. No le preguntó si podía ver. En su lugar, sacó de su bolso el objeto que lo había empezado todo. La pieza clave que unía el pasado con el presente. Una verdad tejida en seda que estaba a punto de ser revelada. «Isabela, cariño, ¿recuerdas esto?», le preguntó Frida con una voz increíblemente suave, mostrándole el delicado pañuelo de seda bordado con esmero con unas flores de lavanda. La niña asintió con timidez, sus pequeños dedos rozando la tela con familiaridad. Santiago Montés se puso pálido como el mármol, intentando levantarse para detener aquello, pero su abogado lo sujetó con fuerza del brazo, susurrándole que cualquier arrebato solo empeoraría las cosas. La atención de toda la sala estaba fija en la niña y en ese trozo de tela que brillaba bajo las luces, conteniendo la respiración. Todos sentían que estaban al borde de una revelación. «Tu mamá te enseñó algo muy bonito con esto, ¿verdad? Me contaste que te enseñó a descubrir el mundo poco a poco», continuó Frida, su voz firme pero llena de un cariño que envolvía a la pequeña. «Isabela, ¿podrías enseñarme con tu dedito, muy despacio, cuáles son las flores que ella bordó para ti?» «Solo las flores, mi amor». El pequeño dedo de Isabela se posó sobre la tela y sin la menor vacilación trazó el contorno exacto de cada una de las delicadas flores de lavanda bordadas en la seda. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Era una prueba irrefutable de una coordinación visomotora que contradecía todo lo dicho. Entonces, con el corazón latiéndole en la garganta, Frida hizo la pregunta definitiva, la que haría que todo el castillo de mentiras se derrumbara. «Son preciosas, mi niña, y ahora dime una última cosa, para que todos podamos saberlo y entender la verdad. ¿De qué color son esas flores?» Isabela levantó la vista del objeto. Sus ojos buscaron los de Frida y por primera vez en público enfocaron con una claridad asombrosa, con una vocecita que, sin embargo, resonó como un trueno en el silencio sepulcral, respondió con toda la inocencia del mundo. «Son de color lavanda, como las que mi mamá tenía en el jardín y que se ven desde la ventana de mi cuarto». El impacto de esa simple frase fue absoluto. La mentira había quedado expuesta de la forma más pura y devastadora, a través de la voz inocente de la propia víctima. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. El grito ahogado de Santiago Montés fue el único sonido que rompió el silencio atónito, justo antes de que la sala entera estallara en un caos de exclamaciones y flashes de cámaras. En un solo instante, la imagen pública del padre devoto se hizo añicos, revelando al monstruo. Se hundió en su silla, cubriéndose la cara no de vergüenza, sino de pura rabia, al ver cómo su imperio de crueldad se desmoronaba. El juez, una vez que logró recuperar una mínima apariencia de orden golpeando su mazo con fuerza, se dirigió a Santiago con una voz gélida. «Señor Montés, a la luz de lo que acabamos de presenciar, este tribunal ordena su detención inmediata para ser investigado por los presuntos delitos de abuso infantil, falsedad documental y obstrucción a la justicia.
La custodia de la menor Isabela Montés le es retirada de forma cautelar con efecto inmediato. 2 agentes de policía se acercaron a Santiago, que no opuso resistencia, como si todas sus fuerzas lo hubieran abandonado al ser desenmascarado. El gigante de barro finalmente había caído. David se acercó a Frida y le puso una mano en el hombro, sus ojos brillando de emoción. «Lo conseguiste, Frida, lo has conseguido», le susurró, su voz rota por la tensión. Frida, sin embargo, no miraba a David. Sus ojos solo veían a Isabela, que seguía de pie en medio de la sala, mirando todo con una curiosidad nueva y abrumadora, como si el mundo se hubiera encendido de repente para ella. Por primera vez, la niña no parecía asustada, sino fascinada por la explosión de formas y colores que la rodeaba, un universo nuevo por descubrir después de años de oscuridad impuesta. Sin pensarlo 2 veces, Frida caminó hacia ella y se arrodilló de nuevo, abriendo sus brazos. No hicieron falta palabras. Isabela se lanzó a sus brazos y la abrazó con todas sus fuerzas, un abrazo que contenía años de soledad, de silencio y de oscuridad. Era el abrazo de una niña que por fin era libre para ver el mundo tal y como era. «Gracias, Frida», susurró la pequeña en su oído. «Gracias por enseñarme que la luz no solo se siente, sino que también se puede ver». Frida la estrechó con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, lágrimas que esta vez no eran de dolor, sino de la más pura y redentora alegría. Mientras los agentes se llevaban a un Santiago Montés destrozado, la doctora Rojas intentaba escabullirse discretamente entre la multitud. Sin embargo, fue interceptada en la puerta por las autoridades. «Doctora Rojas, usted también deberá acompañarnos. Tenemos muchas preguntas que hacerle sobre ciertos informes médicos falsificados», le dijo un oficial con una seriedad que no admitía réplica. Su rostro palideció, comprendiendo que su complicidad en el engaño no quedaría impune. La justicia, aunque lenta, parecía decidida a alcanzar a todos los responsables de robarle la infancia a una niña. Frida y David salieron del tribunal y se encontraron con una multitud que los recibió con aplausos y vítores. Se había convertido en una heroína inesperada, la mujer humilde que desafió al poder y ganó. Los periodistas la rodearon. Con Isabela cogida de la mano, Frida sonrió con serenidad. «Cualquiera lo habría hecho», respondió con sencillez. «Solo escuché lo que el corazón de una niña intentaba decir. A veces, las verdades más importantes no se ven con los ojos, se sienten, pero todos los niños merecen la oportunidad de usar ambos para descubrir el mundo». Sus palabras se convirtieron en el titular de todos los periódicos. Más tarde, en una sala tranquila del juzgado, una trabajadora social le explicó a Frida los siguientes pasos. Isabela sería alojada temporalmente en un centro de acogida mientras se resolvía su situación familiar. Ella ha pedido específicamente si usted puede visitarla. Ha creado un vínculo muy fuerte y se siente segura a su lado, dijo la mujer con una sonrisa comprensiva. Frida asintió, sintiendo una calidez inmensa en el pecho. Sabía que su camino y el de Isabela seguirían unidos, ya no como empleada y protegida, sino como 2 almas que se habían encontrado en la oscuridad y juntas habían caminado hacia la luz. Esa misma tarde, Frida llevó a Isabela al parque que estaba justo frente al tribunal. Por primera vez en su vida, la niña pudo correr libremente por el césped, mirar las formas de las nubes y maravillarse con el color intenso de las flores. Se detuvo frente a un puesto de globos y señaló uno con entusiasmo. «Quiero ese, Frida, el azul, es como la mariposa de mi sueño». Frida se lo compró y observó cómo Isabela lo soltaba, viendo cómo se elevaba hacia el cielo, un punto de color vibrante contra el firmamento. Era un símbolo perfecto y hermoso de su nueva libertad, una libertad ganada a pulso,
El equipo legal de Santiago intentó apelar argumentando un supuesto shock emocional de la menor, pero era inútil. Las pruebas eran abrumadoras y la opinión pública estaba en su contra. Las acciones de sus empresas se desplomaron y sus socios le dieron la espalda. La caída fue tan rápida y brutal como lo había sido su ascenso. El hombre que creía poder comprarlo todo, incluso la vista de su propia hija, descubrió de la peor manera que hay cosas, como la verdad y la justicia, que no tienen precio y que al final siempre se abren paso, sin importar cuánto se intente ocultarlas. Mientras tanto, en el parque, Isabela no dejaba de hacer preguntas, su mente absorbiendo con avidez el mundo visual que le había sido negado. ¿Y eso qué es? ¿Y aquello? ¿Por qué el cielo cambia de color cuando se va el sol? Frida respondía con una paciencia infinita. Al anochecer, sentadas en un banco, Isabela apoyó su cabeza en el hombro de Frida. Frida, ¿cómo es que puedes ver las estrellas si yo antes solo sentía su brillo? Frida la abrazó. Porque a veces, cariño, para poder ver la luz de fuera, primero alguien tiene que ayudarnos a encender la que llevamos dentro. El caso de Isabela Montes se convirtió en un hito, un precedente legal que cambió la forma en que se trataban los derechos de los menores. La historia de la valentía de Frida inspiró la creación de nuevas leyes de protección infantil, conocidas popularmente como la Ley Isabela, asegurando que ninguna voz, por pequeña que fuera, volviera a ser silenciada por el poder o el dinero. Su coraje no solo había liberado a una niña, sino que había encendido una llama de esperanza para muchas otras que vivían en silencios parecidos, demostrando que un solo acto de coraje puede cambiar el mundo. Tras la tormenta mediática, llegó una calma luminosa. Frida obtuvo la custodia temporal de Isabela, y juntas se mudaron a un pequeño apartamento lleno de luz, un mundo aparte de la opresiva mansión. Los primeros días fueron un descubrimiento constante para la niña. Así huelen las flores de verdad, y esa es la forma de las nubes de las que me hablabas, preguntaba Isabela sin cesar. Frida sonreía, sintiendo cómo el corazón se le llenaba con cada nueva maravilla que la pequeña descubría. Era un renacimiento, no solo para Isabela, sino también para ella, que encontraba en esa inocencia recuperada una forma de sanar sus propias heridas. La justicia fue rápida y contundente. Santiago Montes fue condenado a una larga pena de prisión por abuso, secuestro emocional y fraude. La doctora Rojas también perdió su licencia médica y enfrentó un juicio. Se encontró un testamento oculto de la madre de Isabela, dejándole toda su fortuna directamente a su hija, gestionada por un fideicomiso independiente. Isabela no solo era libre, sino que ahora era la dueña de su propio destino, con los recursos para construir la vida que su padre le había negado, asegurando que nunca más estaría a merced de nadie. Frida fue nombrada tutora legal de Isabela. Con una parte de los fondos, compraron una casa modesta con un jardín enorme, lleno de flores de todos los colores. Era un hogar de verdad, lleno de risas y del olor a pastel recién hecho. ¿Podemos pintar la pared de mi cuarto de color cielo?, le preguntó un día la niña. Podemos pintarla del color que tú quieras, mi amor. Ahora tú eliges los colores de tu mundo, le respondió Frida, abrazándola con una ternura que borraba cualquier sombra del pasado. Juntas estaban construyendo un nuevo universo basado en la confianza y la libertad. Una tarde, David, el joven abogado que nunca dudó de ella, las visitó. No llegó con formalidades, sino con una caja de acuarelas para Isabela y una sonrisa para Frida. Nunca dudé de ti, Frida. Sabía que tenías la fuerza para cambiarlo todo, le dijo en voz baja mientras veían a Isabela pintar en el jardín. En la mirada que compartieron había un entendimiento profundo, el germen de un afecto nacido de la lucha compartida. Era
Un gesto simple que prometía un futuro donde la soledad ya no tendría cabida para ninguno de los dos. Un nuevo comienzo para todos. Una de las primeras decisiones que tomaron fue crear una institución que perpetuara su historia. Se llamará Fundación Luz de Isabela, propuso Frida, con el objetivo de ofrecer apoyo legal y psicológico gratuito a niños en situaciones de vulnerabilidad. La antigua y lúgubre mansión de los Montés fue vendida y cada céntimo se destinó a los fondos iniciales. Como un acto simbólico de reparación, el ayuntamiento renombró el parque frente al tribunal como el Parque del Coraje, con una placa que rezaba: en honor a la valentía de quienes se atreven a buscar la verdad. Isabela y Frida florecieron. La niña superó todas las expectativas, maravillando a los terapeutas con su increíble capacidad de adaptación. Se convirtió en una estudiante brillante, pero su verdadera pasión era el arte, creando lienzos llenos de vida. Por su parte, Frida encontró su propósito. Ya no era la mujer marcada por el miedo, sino la directora de una organización que cambiaba vidas. Su empatía y su instinto, antes vistos como debilidades, se convirtieron en sus mayores fortalezas, transformando su dolor personal en un motor de cambio para toda la sociedad y en una voz para los que no tenían. Un día llegó una carta a la fundación con el remite de la prisión. Era de Santiago Montés. Frida la leyó, esperando encontrar arrepentimiento, pero solo halló excusas y un intento patético de justificar sus actos como una forma retorcida de protección. No había remordimiento, solo el ego herido de un tirano. Sin decir una palabra, Frida se levantó, caminó hacia la chimenea y arrojó la carta al fuego. Vio cómo las palabras de odio se convertían en cenizas, un acto final de liberación absoluta para ambas. El pasado por fin quedaba reducido a nada. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete. Seguimos. 5 años después, el salón principal de una de las galerías de arte más prestigiosas de la ciudad estaba abarrotado. Las paredes estaban cubiertas de cuadros que explotaban en color y emoción. Era la primera exposición individual de Isabela Montés, una joven promesa que había cautivado a la crítica. El evento atrajo a más de 1000 visitantes en su primer fin de semana. Isabela, ahora una adolescente de 13 años llena de vida, explicaba sus obras con una madurez sorprendente, sus ojos brillando con una luz propia que ya nadie podría apagar. Entre la multitud, Frida y David, cogidos de la mano, la observaban con un orgullo que no les cabía en el pecho. Su relación se había consolidado en un amor sereno y fuerte. La Fundación Luz de Isabela, bajo la dirección de Frida, se había convertido en un referente nacional. La organización ya había ayudado a más de 200 niños a escapar de situaciones de abuso y a encontrar justicia, cumpliendo la promesa de transformar una historia de dolor en un faro de esperanza. El legado de su lucha era visible en cada niño que ahora sonreía en libertad. Al final de la presentación, Isabela desveló su obra maestra, un cuadro que había mantenido oculto. Representaba las manos de una mujer liberando con delicadeza una mariposa de un azul vibrante hacia un cielo lleno de estrellas. El título de la obra era simplemente Frida. La gente aplaudió conmovida. Más tarde, a solas, Isabela le hizo a Frida la misma pregunta que le había hecho de niña. Frida, ¿cómo es que puedes ver las estrellas si yo antes solo sentía su brillo? Frida la abrazó. Porque a veces el universo nos pone en el camino de alguien para que nos recuerde cómo usar la luz que ya llevamos dentro. La historia de Frida e Isabela se convirtió en una leyenda moderna, un testimonio inspirador de coraje y redención. Demostró que no se necesita poder ni riqueza para hacer lo correcto,
Solo la convicción de que cada vida importa y que ninguna mentira, por muy elaborada que sea, puede sobrevivir para siempre. Su viaje nos recordó una verdad universal. El coraje de una sola persona puede ser suficiente para iluminar el camino de muchas otras, demostrando que la empatía es la fuerza más poderosa que existe para reparar un mundo roto por la crueldad y la indiferencia. Y así, la niña que vivió en una oscuridad impuesta aprendió a pintar con todos los colores del universo, mientras que la mujer que había perdido la esperanza encontró una nueva familia y un propósito en la lucha por la justicia. Ambas demostraron que las heridas más profundas pueden sanar y convertirse en la fuente de la mayor fortaleza. No importa cuán densa sea la penumbra, una sola chispa de valentía es suficiente para iniciar un incendio de justicia, recordándonos que la luz más poderosa no es la que vemos con los ojos, sino la que emana de un corazón que se niega a rendirse.